seguimos acá en el evento de movilidad y ahora nos vamos un poco más hacia el deporte. Está aquí conmigo Nicolás Barrone, uno de los pilotos más prometedores y talentosos que tenemos en nuestro país y que se está cansando de ganar no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Bienvenido, Nico, pero me gustaría contarles que vean un poco de su trayectoria para que después lleguemos hasta este punto donde está peleando para conseguir un lugar en la Fórmula 2. Nicolás Barrone es un joven piloto argentino nacido en Ingeniero Maswitz. Su historia comenzó desde antes de haber nacido, ya que sus padres se conocieron mientras competían en la categoría Sport Prototipo. A los 7 años se subió por primera vez a un karting en el Kartódromo de Buenos Aires y descubrió lo que iba a ser su pasión. Su talento fue abriéndole camino en categorías nacionales y más tarde en Europa, donde llegó a correr en la Fórmula Renault y otras divisiones de formación. El esfuerzo fue enorme, muchas veces con presupuestos ajustados, durmiendo en talleres o viajando como podía para poder estar en las pistas. En 2023 alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera. Ganó las 24 horas de Le Mans en la categoría LMP2, convirtiéndose en el cuarto argentino en lograrlo en la historia. Hoy, a sus 24 años, cada día más cerca de competir en la Fórmula 2, categoría antesala de la Fórmula 1, ya cuenta con 2 propuestas avanzadas para 2026, pero puso una condición estratégica: participar al menos en 3 carreras este mismo año para no llegar en desventaja la temporada siguiente. Su plan está claro y enfocado: ser competitivo, aprovechar cualquier oportunidad y seguir escalando hacia un gran sueño. Bueno, bienvenido, Nico. Muchas gracias por estar acá con nosotros en el evento de movilidad. Te quiero comenzar preguntando por tu familia. ¿Sí? Tengo entendido que venís de una familia muy fierrera, pilotos tus padres. Me interesa mucho que cuentes cómo se conocieron. Bueno, empezó todo ya antes de que yo naciera, ¿no? Ellos, cada uno, mi papá y mi mamá, corrían. Mi mamá corría en la famosa Copa de Damas, allá que se hizo por el 94, y mi papá, bueno, arrancó corriendo en Sport Prototipos, una categoría que estaba también en esa época. Y bueno, después el camino cada uno lo llevó a correr en la misma categoría, mi mamá en Sport Prototipos y bueno, mi papá también. Bueno, ahí fue donde se conocieron, digamos, y bueno, empezaron a salir y bueno, obviamente después se casaron, bueno, después vine yo y bueno, mi mamá en ese momento dejó de correr, pero mi papá tenía su propio equipo armado, ¿no? de carreras, donde bueno, se atendía su auto y demás. Entonces, cuando yo nací, mi papá estaba corriendo en TC Pista en ese momento, y como que nada, en ese momento yo me crié en un taller, o sea, era todo el tiempo estar con los autos de carrera, con los autos de calle también, entonces crecí en ese mundo bueno, que desde chico ya me encantaba porque miraba las carreras con mi papá, iba a las carreras de chico, entonces bueno, todo eso me llevó obviamente a agarrar la pasión. Un poco imposible que no salgas piloto casi. Y viste que cada uno a veces no le gusta para nada, pero yo ya de chico todos sabían que me encantaba y que bueno, ya jugaba con autito, viste, el autito eléctrico, todo ya de chiquito era autos, así que nada, obviamente que iba a ir por ese lado. ¿Y cómo fue ese primer acercamiento con los autos? Bueno, no me acuerdo, fue muy de chico, ¿no? Tendría, no sé, meses, ¿no? Que iba a las carreras o que me subían al auto, viste, ahí en el taller. Lo que más me acuerdo cuando pude tener un poco más de conciencia a nivel más grande fue cuando yo tenía 5 o 6 años, que mi papá ya había dejado de correr y se compró un karting en ese momento, ya dedicado a otra cosa para ir a entrenar, entonces iba todos los sábados, iba a Zárate. Y bueno, yo en ese momento ya iba al colegio, mis amigos jugaban al fútbol, entonces yo jugaba a la pelota, pero no era que era buenísimo o me encantaba, era más que nada que para ir con ellos. Entonces, nada, en ese momento mi papá me dijo, che, vení un día, vení un sábado, acompáñame, y bueno, lo acompañé y ahí como que volví a sentir lo que se ve que tenía de chico y bueno, empecé a ir todos los sábados, todos los sábados, todos los sábados, hasta que un día le dije, ¿me puedo subir? Obviamente era un karting de mucha potencia para subirme, pero bueno, arranqué en la escuelita del Kartódromo de Zárate, muy de chico, a los 7 años, y bueno, ya después de ahí nunca dejé. ¿Y en qué momento te diste cuenta que capaz podías hacer una carrera de eso, que podías vivir del automovilismo, que tu pasión se podía transformar también en tu trabajo? Mira, nunca lo tuve claro en el sentido de lo puedo llegar a hacer o no. No por el hecho o sea, por el hecho de que es muy difícil. El automovilismo, como todos los deportes, ¿no? Vivir de un deporte es dificilísimo, cada vez es más difícil. En el automovilismo tenés el factor económico, ¿no? Que ya para arrancar necesitas mucha inversión, entonces era algo que ya costaba correr, entonces ya después pensar en vivir de esto o hacerlo de tu profesión era algo impensado.
lo que nunca dudé era en la pasión que tenía. Ya desde que tenía 9 años, 8 años, yo sabía que era lo que quería hacer el resto de mi vida, ¿no? Después de ahí a lograrlo, bueno, hay un montón de cosas que pasan en la vida que uno no sabe, pero sí que fue siempre mi cabeza, ya desde que tengo uso de razón que empecé a competir, yo sabía que quería hacer esto por el resto de mi vida, que es lo que más me apasiona en el mundo. Mencionaste el tema del presupuesto. En otros deportes a lo mejor no es tan relevante como en el automovilismo. ¿Qué parte sentís vos que es por una cuestión de talento del piloto y qué parte es de presupuesto? ¿Sí? ¿Cómo se maneja eso en una carrera? ¿No te frustra a veces que a lo mejor te ha pasado muchas veces de estar primero y tener que volverte? ¿Cómo se maneja esa parte, ¿no?, de tu carrera? Y es que uno ya de chico, ya desde el karting, ¿no? Ya pasa por eso, por el presupuesto, ¿no? Ya uno, obviamente ya arrancando del lado de que, uy, tenés que comprar el karting, o uy, tenés que alquilar el motor, y bueno, este motor es mejor, o hay que poner gomas nuevas, y todo es dinero. Entonces es muy difícil para todos, ¿no? En general, algunos que lo tienen más fácil, otros más difícil. En mi caso, con mi familia siempre fue complicado desde los inicios poder seguir el ritmo, ¿no?, que se lleva ya desde el karting acá en Argentina, lo que es correr todos los fines de semana o correr todas las categorías. Nosotros no podíamos hacer eso ya desde que era muy chico. Ir a entrenar en la semana no iba nunca, por ahí a veces estaba 3 meses sin subirme al karting y iba derecho a correr porque obviamente era caro y bueno, había que priorizar, no se podía gastar plata en otras cosas. Entonces, nada, siempre el sacrificio de chico y obviamente siempre, la mayoría de veces de mi vida estuve en desventaja ya desde muy chico y un día le dije a mi hijo, yo tenía, no sé, 10 años o 9 años y le dije, pero pa, le digo, si todo entrenan, todo. Me dice, mira, me dice, esto es un deporte muy caro, me dijo, nosotros lo hacemos así. Me dice, si vos te la bancás y lo haces así y no pones excusas y vas y le ganás, y se lo seguimos haciendo. Si para vos esto va a ser una excusa o sentís que no podés, lo cortamos acá y está todo bien y hacemos otra cosa. Y ahí fue donde dije, ok, listo, no me queda otra que no poner excusa. Entonces siempre mi lema fue, por más que tengas desventaja, por más que no tengas las mismas condiciones, la misma herramienta, no existe la excusa, por más que la haya o esté, obviamente. Siempre es, bueno, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo rendir mejor? O sea, si el otro entrena, no sé, 10 veces por semana y yo no voy nunca, bueno, le tengo que ganar igual. De alguna forma tengo que encontrar la forma. Y bueno, creo que eso fue una de las cosas que me hizo crecer de chico, que me hizo fuerte, ¿no? Una de mis fortalezas hoy en día. Eso te iba a preguntar. ¿Y vos crees que esa falta, o a lo mejor acostumbramiento, llamarle, a tener pocas prácticas, a subirse en auto y decir, me juego mi carrera sin haber practicado en este circuito o con este motor, con los cambios que hicimos, ¿cómo influenció eso el resto de tu carrera? No, para mí, si te tengo que decir hoy, creo que eso fue la clave para que hoy, o sea, esté sentado acá y haya conseguido todo lo que conseguí, porque indirectamente después de eso, muchísimas cosas de las que logré o de las que me pasaron en mi vida fueron gracias a eso, ¿no? Oportunidades que se me dieron ahora de grande, que me dijeron, no sé, 2 días antes, che, te vas a subir a este auto y no conoces la pista, no conoces el auto y salí, tenés que rendir como si lo conociera y eso que ya tenía entrenado de chico o como quiera llamarle, siempre me fue muy bien en esas pruebas o en esas condiciones que me pasaron muchísimas veces y fueron claves para la hora de conseguir un asiento, una butaca que me permita seguir un año más con mi carrera y seguir consiguiendo cosas mejores. Me decías de esto de oportunidades y cómo aprovecharlas. A vos casi se te pasa una bastante importante por no estar atento al teléfono. Sí, bueno, era chico y tendría 15, 16 años. Y bueno, mi manager que es hoy en día, bueno, José Balbiani, que estamos trabajando hace mucho, me había mandado un mensaje por Facebook Messenger contactándome porque había corrido un par de carreras de karting en Europa y bueno, me había dicho bueno, que había unas oportunidades ahí para hacer en Europa y yo, claro, imagínate, 15, 16 años, Facebook ya no se usaba, ya no se usa hace rato, era más de la persona grande, entonces yo usaba Instagram, Twitter, entonces Facebook ni lo tenía ahí, ni le daba bola y un día, creo que fue, no sé, como 3 meses después que dije, voy a abrir Facebook, que hace mucho no lo abro, y lo abrí, y me puse a dar los mensajes y claro, tenía un mensaje de él y ¿cómo se me pasó? Me lo había mandado en octubre, era diciembre, bueno. Y bueno, entonces ahí le respondí, le digo, disculpá, le digo, me quería matar porque, me perdí la oportunidad. Y bueno, justo las cosas de la vida. Dice, no te preocupes, dice, yo vivo en Alemania, dice, justo vine a las fiestas, dice, estoy acá en Argentina. O sea, mejor imposible. Entonces, bueno, organizamos una reunión para el próximo día o a los 2 días. Y bueno, ahí nos juntamos y ahí fue donde empezamos, ¿no?, el proyecto de ir a Europa, que lo veíamos como imposible. Y bueno, se terminó haciendo realidad ahí. Te vas a Europa, empezás a correr, muchísimos desafíos, volvemos, siempre va a estar presente el tema del presupuesto,
por supuesto, pero ¿qué dirías que fue lo que más te costó, sí, estar lejos de tu país, muchas veces lejos de tu familia, que a lo mejor a veces los resultados acompañen, otras veces no? Sí, a ver, a mí, bueno, una cosa obviamente estar lejos de todo, ¿no? Es algo que al menos a mí, que soy una persona muy familiar y que me encanta Argentina, es algo que también me cuesta, pero siempre digo que por el automovilismo yo hago cualquier cosa, así que eso fue algo como que, bueno, lo podía llevar bien. Lo que más me costó quizás fue cuando tuve muchos momentos que en el medio que parecía que se terminaba mi carrera, no solo en Europa, en general, porque bueno, por esto que te digo, ¿no? Por falta de presupuesto, oportunidades, y uno hizo tantísimo esfuerzo y por ahí ves que se termina y esos momentos de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo viví, no sé, 20 años de mi vida para esto y de golpe ves que por ahí que se cae, que se termina y es como que en esos momentos se me caía el mundo, no solo por mi carrera, por decir un futuro, sino por lo que a mí me apasiona. O sea, yo decía, si yo no puedo correr o no puedo seguir mi carrera, que es lo que tuve en mi cabeza, no tuve plan B durante toda mi vida, no sé qué voy a hacer, o sea, me voy a sentir vacío, ¿no? Entonces, eso creo que fue lo más difícil. Momentos así, como te digo, en pandemia o así, que parecían muy difíciles que de poder seguir. Esos momentos fueron creo que los más duros, no por solo el hecho del futuro, de bueno, qué voy a hacer en mi vida, sino por el vacío que iba a sentir si no podía correr en autocarrera y no podía cumplir mi sueño. Además de esto, más allá de las dificultades, creo que estuviste también como muy acompañado todo el proceso, bueno, por tu papá que entiende mucho del tema, creo que te podía dar una visión distinta a la que puede ser cualquier padre de un piloto. Además podríamos llamarlo también un poco compañero de travesuras, ¿no? Sí, sí, es verdad. Me contaron que se colaron en un circuito Sí, sí. en Bélgica. ¿Cómo fue esa historia? Eso fue, bueno, una carrera cuando pasé a correr en Fórmula Renault francesa a Fórmula 3 inglesa en 2019, que bueno, ya Fórmula 3 eran otros presupuestos y me acuerdo que corríamos en Spa-Francorchamps en julio una fecha y nada, obviamente nunca había estado en Spa-Francorchamps, no habíamos ido a probar como el resto de los chicos, entonces llegamos el jueves, en medio de la noche, y bueno, nada, estaba cerrado el circuito, no se podía caminar la pista, pues ya la habían cerrado. Entonces dijimos, no puedo salir mañana a la primera práctica sin haber por lo menos caminarla para tener una referencia, ¿viste? O sea, las curvas, todo, los pianos. Si bien la había hecho en el simulador, pero necesitaba tener una referencia. Entonces hicimos algo muy argentino que fue, cortamos un alambre, bueno, y nos colamos así por abajo. Era ya, no sé, eran como las 8 de la noche, era ya oscuro estaba. Y Spa tiene 7 kilómetros, entonces nos colamos así por abajo y nos pusimos a caminar la pista. En el medio se largó a llover. Terminamos de dar la vuelta a la pista de noche, o sea, no se veía nada. Los pianos tenía que estar bien cerca para verlo porque era totalmente oscuro. Terminamos como a las 10 de la noche. Y bueno, el otro día a las 9 de la mañana estábamos ya en la práctica 1 practicando, pero bueno, lo hicimos porque, como te digo, maximizar los recursos. Tranquilamente podríamos haber dicho, uy, no vamos, ¿me entendés? Vamos a dormir y a estar tranquilos. Pero dijimos, no, tenemos que sacar toda la información posible de las desventajas, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo podemos hacer que mañana no sea tan difícil, ¿no? La primera tanda, bueno, listo, vamos a caminar la pista, no se puede, bueno, encontramos la forma. Y bueno, así tengo 10.000 anécdotas que he hecho con mi papá, con mi manager, con todo, ¿no? O sea, una seguilla de cosas muy divertidas. Y eso en la preparación, más allá de esto de la pista, para correr, ¿cuánto influye la cabeza? ¿Sí? ¿Cómo te preparas vos para una carrera? A lo mejor hubo muchos momentos, ¿sí?, en tu vida que vos sabías que si no tenías un buen rendimiento, a lo mejor se te terminaba el sueño, se terminaba esta pasión que tanto venías persiguiendo. ¿Cómo se trabaja eso en un deportista de alto rendimiento, sobre todo en el caso del automovilismo, que si bien hay todo un equipo atrás, al momento de la competición está solo? Sí, a ver, el automovilismo creo que como el tenis o como muchos otros deportes es muy individual, por más que hay un equipo y hay muchísima gente, el que va arriba en el auto sos vos, y el que tiene que tomar las decisiones sos vos y sos solo vos, y el que es el héroe cuando hace una maniobra épica sos vos, y el que en la misma maniobra por 1 centímetro te salió mal y terminaste afuera, sos el tonto más grande. Entonces eso es muy individualista y es muy difícil, ¿no? Porque toda la presión recae en vos, de muchísima gente que hay atrás trabajando, ¿no? Sponsor, equipo, ingenieros, etcétera. Yo en mi caso trabajo con psicólogo deportivo desde que tengo 11 años, con Gustavo Ruiz, que me acompaña siempre. Y bueno, con él trabajé muchísimas cosas, ¿no? A lo largo de mi carrera, obviamente uno va creciendo también, sos un chico de 11 años, después pasás a tener 15, sos adolescente, pasan muchas cosas y las trabajás. Maduré muchísimo también la parte deportiva con él. Entonces esas situaciones, afrontarlas
con tranquilidad en mi caso. Obviamente fui aprendiendo a manejarlas ya de muy chico también, como te digo, ya esas situaciones me pasaban cuando tenía 9, ¿Y 10 las redes años. sociales qué rol cumplen en tu vida? ¿Cómo las manejas? ¿Sos de estar encima? ¿Ves los comentarios de la gente? ¿Qué opinan? No, ahora la verdad que yo las redes sociales las uso, bueno, me manejan las redes sociales, así que yo no miro nada. Lo único que uso las redes sociales es para ver memes y para ver cosas en Twitter que, bueno, que me hacen reír. Pero no, la verdad es que sí, es verdad que hoy en día las redes sociales para los deportistas es difícil, ¿no? Porque obviamente uno a veces está mirando por ahí otras cosas y ve cómo critican a uno, critican a otro. Como siempre digo, criticaban a Messi y le daban con un caño, o sea, o a cualquier otro deportista que por ahí le sale algo mal, como puede pasar, el hate hoy o como quieran llamarle en las redes es impresionante. Entonces lo mejor es estar afuera, tratar de no leer nada. Yo en mi caso no leo nada, como te digo, solo soy el primero que se da cuenta cuando comete un error o cuando hace las cosas bien, entonces no necesito que por ahí la gente me esté diciendo o tenga que leer lo que dice la gente, pero sí que hoy en día es para cualquier deportista es algo que, y más cuanto más difusión tiene, es algo complicado de llevar, ¿no? Para triunfar también en el deporte hay como algunos puntos claves, creo que es necesario hasta cierto descaro, ¿no? Te diría de entender que es voy por todo, conociendo las consecuencias, que a lo mejor puede tener un resultado desfavorable, pero así todo tomar ese riesgo. En el automovilismo encima está mucho más acentuado. ¿Qué carrera considerás vos? Yo recuerdo una que clasificaste en la cual y terminaste octavo, terminaste ganando la carrera, que fuiste como muy agresivo en cada curva y daba como esa sensación de que estabas permanentemente yendo a fondo. ¿Cómo se maneja los ritmos de una carrera y cómo fue esa puntualmente para vos que marcó tu carrera? Sí, bueno, justo la que estaba pasando acá atrás, que recién veía la de Spa con Fórmula 3, esa fue una bueno, que fue así. O sea, yo creo que como piloto hay que saber entender cuándo arriesgar y cuándo no, cuándo es el momento para arriesgar y cuándo no, cuándo es el momento para... Eso es gran parte de un piloto. Si sos agresivo todo el tiempo, probablemente termines afuera muy seguido, se te rompa el auto. Pero, por ejemplo, esa carrera, yo largué octavo, no pensé que iba a ganar la carrera, la verdad, no teníamos, era un equipo que nunca había ganado en Fórmula 3, en el que estaba, y de golpe pasé un auto, pasé a otro, de golpe una maniobra y pasó dos autos, y en un momento estaba tercero y veía que venía con buen ritmo, y dije, o sea, en ese momento mi cabeza fue, si yo no gano esta carrera, probablemente no gane nunca más en Fórmula 3, pero porque ese equipo, justo esa carrera, estábamos más o menos bien, no sé qué pasó, que íbamos rápido, y habíamos clasificado octavo, no es que veníamos a hacer la pole. Entonces dije, en ese momento dije, o gano o no termino, dije. O sea, no queda otra. Tenía a los dos adelante y dije, o gano o no termino. Y dije, ya está, o sea, no me voy a conformar con el tercero, es ahora para ganar, o sea, es el momento. Entonces ahí arriesgué todo lo que tenía, me salió bien, de suerte, porque de hecho tuve un toque todo pegando en la punta, pero bueno, pude ganar la carrera. Y después, De hecho, terminás con la goma cortada. terminó toda la goma cortada, que tengo la foto, todavía no sabemos cómo terminó porque, nada, llegué y estaba desinflada. Pero bueno, toda la última vuelta soportó y pudimos ganarla. Pero como te digo, es eso, ¿no? O sea, uno tiene que ser así porque todos los momentos de mi carrera son como estas pruebas que tengo, ¿viste? Que te dicen, bueno, subite y no conoces el auto, es salir, romperla. Y si lo rompo todo, bueno, lo rompo todo, pero la cabeza es salir y romperla y hacer lo mejor posible y no importa si rompo el auto, eso lo de menos, después se verá. O sea, uno tiene que salir a esa oportunidad, no puede estar pensando en qué pasa si no. Tiene que salir y dar lo mejor. Y si se sale mal, bueno, me salió mal, pero me salió mal tirando todo, no me voy a reprochar nunca nada de mi parte, no dejé nada al azar. Tiré todo lo que tenía y no salió, bueno, no salió. Y si me salió, buenísimo, perfecto. Pero bueno, es así, en el automovilismo es así, no hay mucho tiempo, es todo por milésima de segundo y la actitud, ¿no?, mental de esto, y tenés que estar fuerte, ¿no? Porque cuando te sale mal tenés que decir, bueno, salió mal, listo, y bancártela, o sea, ya está, pero es así, ¿no? Uno tiene que salir siempre a dejar todo lo que tiene y con eso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, te salió mal, pero estás tranquilo con vos mismo de que, ok, no salió, pero hice lo mejor que pude. Esto que decías, agarro el auto y si lo rompo, lo rompo. ¿También te pasó de hay veces que veías que la oportunidad no se te presentaba, ¿sí? Agarraste, te robaste un auto que no te dejaba probar con tu manager y dijiste, es mi momento y demuestro. ¿Cómo fue un poco esa historia? Bueno, esa historia también fue muy linda, esa fue una muy importante, que bueno, que Michele Rinaldi, el equipo Rinaldi Racing, con el que yo corría, para el otro año no tenía una butaca para mí, y tenía un cliente bueno, que tenía una Ferrari, que había corrido las 24 horas de Le Mans, y bueno, el cliente quería otro piloto, y él le quería demostrar que yo era mejor, y bueno, un día básicamente le robamos el auto que él estaba probando, cuando él se fue a
al baño, me dijo, subite ya, y me subí al auto. Y bueno, salí, di 3 vueltas, me dijo, tenés 3 vueltas para demostrar. Y bueno, en esas 3 vueltas tuve que salir y bueno, hice un muy buen tiempo. Obviamente, si yo le hacía un rasguño al auto, me iban a matar porque era su mejor cliente. Pero bueno, después de eso conseguí la butaca para correr el año siguiente, ¿no? Y como te digo, o sea, nunca pensé en qué pasa si lo rompo. ¿Y cuando volvió el dueño del baño, qué pasó? Cuando volví del baño, bueno, nada, no entendía nada, estaba enojado, pero yo me bajé tan contento y con una sonrisa que le di un abrazo y le digo gracias por prestarme el auto porque no sabía qué había pasado en el medio. Es larga la historia, pero bueno, nada, él como que quedó medio, bien, hiciste un buen trabajo. Y después, bueno, hubo una gran charla fuerte, ¿no? Ahí entre Rinaldi y él, porque bueno, no le gustó mucho la actitud. Pero bueno, me terminó contratando para el año siguiente para correr con él y eso también, otro momento que si no estaba ese momento no hubiera pasado todo lo que pasó, ¿no? De haber ganado Le Mans, de haber sido piloto contratado por General Motors, porque todo eso me llevó a... ¿Cómo fue ese momento que te enteraste que General Motors te contrataba como piloto? Después de tantas pruebas, de haber sacrificado tanto, hacer un recorrido, ¿no? Como un paneo de toda tu carrera y decir, conseguí esto como un premio a tu trayectoria. Sí, fue muy loco todo cómo se dio, porque fue un día que estaba almorzando en la última fecha con un compañero de equipo mío, que Jerome Blekemolen, que nada, ya es bastante más grande, ya está retirado, digamos, pero en ese momento seguía corriendo y como compartimos años juntos y le caía bien, me dijo, che, están buscando una butaca para otro piloto General Motors, y yo tengo contacto. Dice, la verdad que sos re buen pibe, y si vas rapidísimo, dice, me gustaría darte una mano. Dice, ¿estás interesado en ir a probar a Bahrein? Creo que era en noviembre. Y yo dije, sí, decime, ¿dónde firmo? ¿Viste? Están probando pilotos, no sé qué. Bueno, fui a la primera prueba. Llegué y claro, no era un piloto. Yo que General Motors como que tenían ellos una lista de 3 pilotos y no era que ellos dijeron, bueno, vení. Él me dijo, che, este pibe va. Él te metió la prueba. Me dijo, este pibe va muy bien, pruébenlo. Llegué, nadie sabía quién era, o sea, estaban los otros chicos de ahí ya en el box, viste, mirando las cosas, todo, y yo llegué y como que nadie sabía quién era yo. Entonces, nada, fuimos a la prueba, en Bahrein fui el más rápido, así que, bueno, ahí el equipo quedó muy contento y yo dije, bueno, listo, ya está, ya quedé. No, al mes me mandan, bueno, va a haber otra prueba a fin de diciembre, así que contra otros 3 chicos, así que fuimos a Sebring, un circuito que tampoco conocía. ¿Fin de diciembre qué fecha? La fecha del Mundial. Todos estaban yendo a festejar que salimos campeón del mundo y yo me estaba yendo de Seiza para tomarme el vuelo, para ir a probar, que bueno, estaba muy nervioso la verdad por la prueba. Y bueno, probé contra otros 3 chicos en un circuito que tampoco conocía y bueno, terminé siendo el más rápido también y el equipo terminó decidiéndose por mí. Y me enteré cuando volví, o sea, cuando llegué acá a Argentina, estaba en el auto y bueno, me llegó un mensaje de que, bueno, de que había quedado. Nada, fue una felicidad terrible, fue como más que felicidad sacarte un peso encima, ¿no? De que por primera vez saber que estás en una fábrica donde estás con todo lo mejor, con elementos oficiales, con todo lo mejor para ganar. Después ganar es una circunstancia, pero me sentí por primera vez que estaba en un lugar donde sabía que me iban a cuidar, estaba acompañado y que todos hacíamos todo para ganar y que justamente el presupuesto o esas cosas ya no iba a ser un problema, entonces nada, fue un momento muy lindo para mí. ¿Cómo fue para tu familia esa noticia? No, lo vivieron como, o sea, creo que con orgullo igual que yo y con mucha felicidad, ¿no? Porque empieza desde que tenés 7 años hasta llegar a ese momento, muchísimo sacrificio, muchísimo llanto, muchísimos momentos malos, momentos buenos también en el medio, pero siempre son más malos que los buenos, entonces cuando pasa eso creo que para mí fue algo increíble, para ellos como padres creo que también habrá sido un momento de orgullo. ¿Y ahora qué queda? ¿Estamos con las tratativas para ingresar a Fórmula 2? ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo ves en un futuro cercano? ¿Crees que puede ser el año que viene? Sí, estamos trabajando para eso, ya hicimos pruebas que fueron muy bien el año pasado y bueno, y este año, así que estamos ahí hablando con algunos equipos para ver si podemos subir este año a las últimas fechas, así que bueno, estamos apuntando a eso, y si no para el año que viene, pero bueno, como te digo, está muy difícil el camino para entrar porque hay pocos lugares y bueno, ya hay gente que viene de Fórmula 3, ya hay mucho dinero de por medio, entonces es difícil entrar, pero bueno, estamos trabajando, tenemos una buena base y creo que es posible poder correr este año en las últimas 2 o 3 fechas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Nico, por venir. Muchas gracias, Iña. Muchas gracias. Y ya seguimos con más movilidad.